Y muy buenos días con todos los presentes. Vamos a dar inicio a la segunda fecha de este evento, Investigaciones en Humanidades Hoy, resultados y aportes del Departamento de Humanidades y del Vicerrectorado de Investigación. El día de hoy vamos a iniciar con nuestra segunda mesa titulada Humanidades e Innovación, Retos y Soluciones Contemporáneas. En esta mesa tendremos la presentación del profesor Paul Haggerty con su ponencia, la creación de un aplicativo moderno para el quechua, buscando soluciones lingüísticas a los retos de la herencia sociolingüística del Perú. El profesor Paul Haggerty es un lingüista histórico especializado en la historia y prehistoria de las lenguas, con un enfoque interdisciplinario que articula la lingüística con la genética, la arqueología y la historia. Durante años fue investigador en el Departamento de Lingüística del Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva en Leipzig, Alemania, y se ha incorporado al Departamento de Humanidades de la Pontificia Universidad Católica del Perú como parte de un programa piloto de atracción de científicos internacionales gracias al apoyo de la cooperación alemana. Su trayectoria incluye la participación y liderazgo en proyectos de alcance global, como la plataforma Sound Comparisons, que documenta la diversidad fonética de las lenguas del mundo, y la base de datos del IECOR, centrada en las relaciones de cognados en las lenguas indoeuropeas. Su investigación se ha enfocado especialmente en las lenguas indígenas de los Andes, en particular la divergencia histórica de la familia quechua, aunque también ha trabajado con lenguas de otros continentes. Haggerty busca fortalecer el diálogo entre disciplinas para construir una visión más coherente y colaborativa del pasado humano. Una de sus contribuciones más innovadoras ha sido el uso de métodos filogenéticos, como la filogenética bayesiana, para analizar la evolución de las lenguas, lo que le ha permitido identificar tanto sus posibilidades como sus limitaciones en el estudio de las familias lingüísticas. Recientemente su trabajo ha replanteado hipótesis sobre el origen de la lengua indoeuropea, aportando nuevos enfoques desde la lingüística histórica que tienen un impacto significativo en el estudio de la prehistoria global. Por último, el profesor Haggerty viene desarrollando diversos aplicativos para el quechua. Eso es lo que tratará en esta mesa, la creación de un aplicativo moderno para el quechua. Y con esta presentación le cedo la palabra al profesor Paul Haggerty para que pueda dar inicio a su ponencia. Bueno, muchas gracias. No voy a dejar compartido ah, mi pantalla y no mi cara porque me operaron de la nariz hoy día, entonces se me ve un poco feo, entonces les dejo solamente mis diapositivas. Bueno, aquí en esta pantalla, la primera diapositiva, he puesto algunas imágenes de una app que hice, de hecho, hace casi 20 años en Londres con hablantes nativos del quechua que fueron invitados a Londres. Profesor Haggerty tiene que compartir la pantalla. Perdón. Ah, ya. La, la pantalla. ¿Está? ¿Ahí Ahora está? sí está perfecto. Sí, ok. Gracias. Entonces, en esta pantalla se ven algunas imágenes, de hecho son a partir de mi teléfono. Donde se ven, es una nueva versión de una app que hicimos yo y varios hablantes nativos del quechua cusqueño hace casi 20 años. Fuimos todos a Londres, trabajamos primero en las traducciones, en el contenido y luego hicimos las grabaciones audio en Londres. Eso fue una app muy antiguo, digamos, bastante reducido. Pero ahora lo han renovado como una app disponible en teléfonos portátiles, smartphones, pero de hecho la empresa desde ese momento ha desarrollado una app mucho más grande que vamos a ver hoy día. Voy a ilustrar. Y está por salir, esperaba que podríamos ya estar mirando el app para el quechua, pero todavía está en una fase de verificación final. Ya hicimos las grabaciones hace un par de semanas en los estudios de grabación de RPP, de hecho, y está casi todo listo. Va a salir al final. De la charla voy a volver a hablar un poco de la disponibilidad del app para el quechua.
lo que se ve ahora es el app antiguo que también vamos a mirar un poco hoy día, pero voy a estar hablando sobre todo de todo el proceso para crear estos apps y todos los problemas, los retos que han surgido por la situación, digamos, del quechua en el Perú, la situación sociolingüística heredado desde desde la española, casi uno puede decir, vamos a ver un poco por qué esta historia ha llegado a la situación que resulta bastante difícil crear estos apps para el quechua, pero sí es posible. Entonces, es un tema clásico de humanidades digitales porque estamos aquí frente a un tema de interés directo para las humanidades, pero y también con dificultades que vienen en el mundo moderno, pero a las cuales podemos buscar soluciones. De un lado, soluciones técnicas, tecnológicas, pero del otro lado también hay que poner un poco de conocimiento y de ciencia lingüística para encontrar las mejores soluciones a estos retos. Entonces, estamos aquí hablando de lo que estoy hablando de humanidades digitales porque lo humano aquí es la herencia cultural milenaria del Perú. Aquí tenemos este mapa de las lenguas originarias del Perú, pero la gran mayoría de ellas están en peligro en varios casos inminente de desaparecer. Son, de hecho, lenguas que no tienen que respetar la frontera nacional del Perú, que es una creación bastante reciente, sino que tienen lenguas relacionadas en muchos otros países de América del Sur. Aquí ven un mapa, por ejemplo, lo que está en azul es todo el quechua aquí y vamos a ver un poco más. El primer problema que surge de esa gran expansión del quechua. Em, entonces, la cuestión hoy día es si la tecnología y lo digital es más bien una amenaza o una salvación, o ofrece una salvación para las lenguas, bueno, el quechua y las demás lenguas originarias del Perú. Ah, en muchos sentidos uno puede decir que la modernidad parece ser una amenaza para estas lenguas, pero del otro lado, todo lo tecnológico también puede ofrecer oportunidades para la revitalización de estas lenguas. Entonces, lo que estoy tratando de hacer es mostrar este trabajo para crear este app, un aplicativo muy moderno y occidental a primera vista, para crearlo para que sea disponible también en el quechua. Es un tipo de caso de prueba para las humanidades digitales. Surgen un montón de retos, pero también hay soluciones posibles y estas las pueden aportar las humanidades y no solo soluciones digitales. Y en este caso estamos hablando de la lingüística en muchas de sus dimensiones que puede ofrecer soluciones a estos problemas. Aquí tenemos un ejemplo voy a poner en mi pantalla entonces este app que se llama UTalk. De hecho, les pongo primero entonces la página, perdón. Entonces, si ustedes van al sitio utalk.com, les va a salir esta página de bienvenida. Uno puede elegir un idioma. Aquí están, por ejemplo, vamos a mostrar primero cuántos idiomas ya tienen en su nuevo app, mucho más grande. Aquí lo que falta es, por el momento, hasta la semana que viene, espero. Lo que falta es cualquier idioma de todos estos idiomas que están viendo. No hay ningún idioma indígena de América del Sur. Hay este aquí, el maya yucateco, es el primero que hicimos y vamos a utilizarlo como un ejemplo de también de los problemas que surgen. Yo creo que tal vez no han encontrado las mejores soluciones en el caso del maya y hemos tratado de hacer mejor para el caso del quechua, que debe salir. Ni siquiera será la primera lengua que empieza con la letra Q, entonces vamos a ver cuando aparece la semana que viene. Y teóricamente ustedes van a tener todos acceso gratuitos por
por sus correos PUC. Entonces, esta es la empresa, su página de bienvenida. Voy a entrar entonces en el app y vamos a estar en esta página. Entonces, he seleccionado el castellano como lengua del aplicativo. Entonces, por eso que se le practica frases aquí. Al final, también esto se puede poner en quechua como lengua del aplicativo. Pero aquí tenemos la sección de tecnología. Entonces, para hablar de humanidades digitales, y vamos a escuchar para el maya yucateco los resultados. Voy a bajar simplemente por la lista. Espero que vean mi mouse. Ukaba le usuario ho. Contraseña. Arroba. .com. Guión bajo. Diagonal. Espacio. Guión. Cap el punto. Cap el punto. Electricidad. Baterías. Baterías. Foco. Foco. Calculadora. Cámara de video. Cámara. Tarjeta de memoria. USB. Tu celular internet. Tu celular internet. Entonces, con esto quiero mostrar que hemos llegado casi bueno, la palabra 17 en esta lista y por primera vez no todo está en castellano. Entonces, yo me acuerdo de cuando han hecho también el app anterior para el Aymara, recibieron muchas quejas, que esto no es Aymara, es puro castellano. Y lo hemos visto aquí, todos estos son efectivamente en este dos en maya, pero punto. Lo que sí se ve es algo de lo que se llama en la lingüística la refonologización o en este caso más bien la adaptación del, de los sonidos del castellano a otra lengua. En este caso, el maya es una lengua que cuando presta una palabra para indicar qué sílaba está acentuada, se lo hace larga. Entonces, punto. No es punto, es punto. El punto. Y se escribe con dos veces U. También falta la S porque evidentemente la pluralización en este idioma no es del mismo sistema, no es con S. Pero si no, Guión bajo. .com. Arroba. todo parece castellano. Es el primer gran problema el reto que tenemos con, en este caso, específicamente la tecnología. ¿Cómo hacemos que se haga un app para el quechua que no sea solo una lista de palabras prestadas de castellano? Entonces, tenemos, aquí vemos una de las amenazas, que más bien parece una amenaza, es casi una ilustración de lo que algunos dirían que el maya y el quechua tal vez no están lenguas adaptadas al mundo moderno. Entonces es más bien una amenaza. Um, estos son estos apps antiguos están disponibles de todas maneras directamente para ustedes y les puedo mostrar también una cosa bastante bonita. Aquí vemos, por ejemplo, el quechua, para aprender el quechua a partir del inglés. First words, food, colors, phrases, body, numbers. Pero también podemos utilizar el mismo app en castellano. Entonces uno puede aprender a partir del castellano. Aquí, primeras palabras, comida, colores, frases, cuerpo, para aprender la aymara. Lo lindo, una de las cosas muy atractivas y muy positivas de este app es que apenas salga el app para el quechua, está disponible en todas las lenguas que tienen ya en esa empresa. Entonces, en este caso, alguien en China directamente puede descargar la app y funciona todo para que un chino puede aprender el quechua a partir del chino. Hasta el aymara se puede aprender en este caso, a partir del quechua. Se ha puesto la lengua del aplicativo en quechua. Entonces se ve algunas ventajas que también no tenemos solo una app para aprender el quechua, sino una app para utilizar el quechua para aprender otros idiomas. Bueno, hay dos grandes retos que voy a tocar en esta charla.
El primero, para resumir, hay un montón de retos, pero resumiendo podemos ponerlos en dos tipos. El primero es el problema del rechazo en el sentido de que muchos hablantes dirán y han dicho para muchos vocablos, muchos apps que ya han salido, o diccionarios o gramáticas, esto no es mi quechua. El problema del quechua, uno de los problemas o las riquezas del quechua es una diversidad enorme al interior del quechua, pero para que tengamos una forma escrita estandarizada que puede ser disponible para por lo menos una población muy significativa de quechua hablantes, hay que lograr cierto grado de estandarización. En el castellano también hay mucha diversidad, pero todos aceptan una forma de escribirlo. La diversidad en el quechua es muchísimo mayor que en el castellano, es más bien parece a la diversidad entre castellano, español, perdón, castellano, catalán, gallego, portugués, italiano, romano. Entonces, tenemos otro grado de problema que solo la diversidad el grado de diversidad que existe en el castellano. Esto nos va a poner problemas y necesitar soluciones lingüísticas. El segundo tipo de problema es este, lo que ya hemos visto, la reacción de que sí, pero hay mucho castellano. ¿No? Hay un montón, en este app hay un montón de léxico que puede parecer occidental, ¿no? Y en este caso hay dos posibilidades. Se prestan la palabra del castellano, tal como hemos visto en el caso del maya, pero tal como vemos aquí para los nombres de los países del mundo en quechua, en este caso. Es la lista en quechua y más o menos son todas palabras, los nombres en castellano adaptados a la pronunciación en el quechua. Pero ahí también es muy complicado porque hay diferentes grados de adaptación fonológica según si el hablante es un hablante monolingüe quechua o, como la gran mayoría hoy día, son bilingües y utilizan más bien dos tipos, bueno, una forma bastante intermedia de pronunciación. Entonces, utilizan también su pronunciación castellano cuando están hablando en quechua. La otra solución al préstamo sería el neologismo, una nueva palabra, neólogos. Una nueva palabra, crear una nueva palabra para no utilizar un préstamo. Aquí surgen un montón de problemas también que vamos a ver, pero también de soluciones. Primero, les he puesto aquí un ejemplo que me parece mal hecho en la versión de latín que han creado para este app moderno, donde han puesto para la palabra inglés jam, mermelada, conditura fructus cum saccaro cocti, que sería algo literalmente frutos preservados con azúcar cocido. Es toda una definición y es absurdo como, para mí, absurdo como intento de traducir, de dar un equivalente en latín para lo que es aquí. Nadie lo va a decir cuando la palabra es mermelada, jam. Hay muchas otras soluciones posibles y eso es lo que hemos pasado mucho tiempo en tratar de evitar cualquier ejemplo de este tipo que simplemente se rechazará y no se utilizará entre los hablantes mismos. Entonces, y algo tiene también que ser un neologismo no rebuscado para que un hablante nativo que lo oye ni siquiera entiende a qué se está refiriendo. Ese es el otro gran problema cuando se está tratando de crear nuevas palabras. Pero vamos a ver algunos ejemplos, algunos y soluciones. Lo que tenemos que ver aquí también en la lingüística es algo que se llama la diglosia. Es muy pertinente al problema que tenemos. Es casi como decir que, bueno, todas las lenguas son iguales, ¿no? Igual es casi una ley de la lingüística que teóricamente todas las lenguas son iguales. Todas las lenguas deben poder expresar cualquier cosa.
pero no hay lengua mejor ni peor que otra. No hay, los lingüistas no damos una puntuación a la gramática de una lengua como buena o mala. Es así, funciona para los hablantes. Pero uno podría decir, siguiendo a George Orwell, sí, pero algunas lenguas son más iguales que otras. Porque, de hecho, en el mundo moderno, no todas las lenguas tienen el mismo estatus o empleo. Y eso es la diglosia, por ejemplo, es cuando hay hablantes bilingües, pero que utilizan s- sus dos lenguas diferentes en contextos sociales diferentes o para temas diferentes. Entonces, un quechua hablante, un bilingüe que habla quechua y ah, castellano, normalmente, en el caso normal, cuando, por ejemplo, em, dicta un curso en la universidad, no va a hablar quechua, va a hablar en castellano. Cuando se habla de política, rápidamente tiene tendencia a cambiarse a hablar en castellano. Muchas veces en una misma frase, los números elevados, o también para decir la hora, por ejemplo, la mayoría de los quechua hablantes, o hasta los precios, cambian y dicen la hora en castellano y vuelven a hablar en quechua. Entonces, esos son todos ejemplos de diglosia. Y esos surgen, los retos que surgen tienen que ver sobre todo con los contrastes enormes que se dan entre las lenguas andinas y europeas. Hay diferencias de las cuales uno ni se da cuenta, ni se espera ver estas diferencias entre lenguas si uno solo tiene experiencia de lenguas europeas como el castellano o el inglés. Hay diferencias enormes en los sistemas gramaticales, los sistemas de sonido y en los sistemas de derivación de nuevas palabras, como vamos a ver. Hay diferencias enormes entre las culturas asociadas a esta lengua, a estas lenguas, y el léxico que ya tienen, digamos, disponible en la lengua misma, ¿no? El quechua no vino con palabras para la tecnología moderna. El castellano tampoco, pero los ha creado de manera más rápida o también ha prestado en algunos casos del inglés. Entonces, y también hay diferencias y contrastes en los contextos diarios en los cuales se utilizan una lengua o la otra. Y vamos a ver las soluciones de los análisis lingüísticos para tratar de salvar estas diferencias, de dar soluciones prácticas, no obstante estos contrastes enormes. Muy rápidamente, no voy a pasar mucho tiempo en eso, pero quiero subrayar hasta qué punto la estructura gramatical del quechua no es de tipo europeo. Y esto nos da problemas para las traducciones de estos apps. Este es un artículo sobre lo que se llama Standard Average European, el tipo de lengua clásico estándar que se da en Europa. No se está hablando de una lengua como el inglés, sino de cosas que tienen en común casi todas las lenguas europeas, o por lo menos europeas centrales y occidentales. Si todas las lenguas que están adentro bueno, en este caso, no círculo, pero aquí estamos con el inglés, el alemán, el francés, el italiano, el español está aquí, el portugués, más o menos es geográfico. Entonces, estructuras clásicas para formar el pasivo. Todas esas lenguas utilizan el mismo sistema. Para formar el aspecto perfecto, todas estas lenguas utilizan el mismo sistema. Si hay artículos definidos e indefinidos, todas estas lenguas tienen artículos definidos e indefinidos. Si se forman cláusulas relativas con un pronombre relativo, todas estas lenguas lo hacen. En todos estos aspectos, es solo un ejemplo, en todos estos aspectos el quechua no tiene nada que ver con el sistema europeo. De hecho, el quechua no tiene artículos definidos e indefinidos. Tienen sistemas muy diferentes de tópico y de enfoque, pero que no están en las lenguas europeas. Bueno, el primer reto de esto no es mi quechua, no, la diversidad del quechua y la necesidad de estandarización. Es un primer reto que tenemos en el caso para tratar de desarrollar un app. En 1976, cuando se estaba tratando de introducir el quechua como lengua oficial,
el Ministerio de Educación ha aceptado que por lo menos tenemos que reconocer 6 variedades diferentes que se van a escribir efectivamente de manera diferente. Y no son todos. El quechua no es una sola lengua, es un linaje, una familia lingüística que tiene mucha variedad. Entonces, de hecho, yo he propuesto a esta empresa UTalk, entonces vamos a hacer el quechua cusqueño, vamos a hacer el quechua ayacuchano como otro app. Tendríamos que hacer el quechua boliviano como otro app, el quechua ecuatoriano, el quechua central, por lo menos una variedad de quechua central. Y si queremos hacer estas variedades, tendremos que hacer más apps todavía. Tenemos que separar el app para hacer múltiples lenguas quechuas. De hecho, voy a saltar esto. De hecho, Ah, en el app se ve que, por ejemplo, para el inglés tienen ya muchas variedades. Estadounidense, escocés, canadiense, británico, australiano, de India y también de Londres, la lengua casi popular tal como se pronuncia en Londres. Bueno. Entonces, una primera solución es que tenemos que trabajar más, tenemos que crear más apps. De hecho, estamos ya creando el app para el ayacuchano. El primero que sale sería el cusqueño y vamos a sacar también el app para el ayacuchano, espero, en marzo del año que viene. Otra solución parcial. Aquí vemos la publicidad que se ha hecho. Yo no he escogido esta imagen para la publicidad, pero veo que está alineado. De hecho, correcto, ¿cómo estás? Añachu, si uno está en Ayacucho. En Cusco, el ayacuchano, y vamos a sacar un app conjunto para el quechua sureño, Ayacucho, Cusco. Y en este caso vamos a utilizar una solución parcial, una solución de flexibilidad que propone la empresa. La empresa, yo desde años les decía que tenían que permitir eso y para hacer la lengua, bueno, el alsaciano, una lengua germánica que se habla en la frontera entre Francia y Alemania. De hecho, lo han aceptado y por ejemplo, para la frase no entiendo, permiten dos variantes. Ich verstehe nicht, ich verstand nicht. Dos variantes para no entiendo, ambas grabadas con voces diferentes y ambas permitidas. Entonces, cuando hay variación entre las variedades del Alsacia del norte y del sur, entonces salen dos variedades. Y para eso, en quechua, en el app conjunto sureño, va a salir Alliñachu y Allianchu, con sus pronunciaciones respectivas. Cuando las dos variedades dicen igual, entonces sale una sola forma. O cuando la escritura es idéntica, como en aljo o aljo, en el perro en cusqueño y en ayacuchano, entonces sale la escritura unificada, pero con las dos pronunciaciones diferentes. Otra variante otra posibilidad para ayudar en el aprendizaje es utilizar técnicas que ya se utilizan en lingüística. Cuando uno escribe ruso, no se utilizan acentos escritos, tildes, de ninguna manera. Los rusos no lo utilizan, pero los textos para extranjeros, para aprender, indican, por ejemplo, Моя семья живет недалеко, acentuación, от центра, no centra, от центра города, no города, ni города. Se utiliza, como en el castellano, más o menos, se utiliza el acento tónico, el acento escrito para indicar qué sílaba tiene la acentuación, porque eso es fundamental en el ruso, cambia mucho. No, los hablantes nativos no lo necesitan, pero para aprender se puede utilizar. Otra técnica que hemos utilizado en el quechua hay un lío muy grande sobre si se debe escribir el quechua como 3 vocales, que lingüísticamente es correcto,
pero muchos hablantes que conocen el castellano quieren utilizar las 5 vocales del castellano y entonces utilizamos un sistema, en el primer app, un sistema un poco parecido, puntitos debajo de la letra I y U en la escritura estándar, pero para indicar cuándo se puede abrir. Para cambiar, entonces eso será ñoqa y eso quero, pero la escritura es con I y U. Es una técnica de ayudar ah, a los que tienen el problema con la escritura estándar para entender cómo funciona y adaptarse. Es una solución temporaria que no se propone para el quechua, la escritura del quechua, tampoco como los rusos tampoco utilizan estos una vez que entienden cómo escribir su lengua y lo podemos hacer igual para el quechua. Otra solución es esta, lo que yo llamo la solución valenciana. Adentro del catalán o catalán y valenciano se permite variación. Se permite variación en la palabra de base y también a veces, como vemos aquí, se permite variación en cómo se escribe la misma palabra, porque se pronuncia de manera diferente para unificar se llaman las normas de Castellón. Para unificar todo y permitir una escritura estandarizada, se permite un grado de diferenciación. Por lo tanto, en la escritura del ayacuchano y del quechua, del cusqueño, se permite a los ayacuchanos no diferenciar los sonidos que no diferencian a ellos. De hecho, se está tratando de imponer a los cusqueños algo un poco más difícil. Yo no estoy completamente de acuerdo. En el app nos hemos atacado agarrado al sistema estándar del quechua del Ministerio de Educación, pero yo estoy abogando para algunos cambios ligeros para permitirlo. Otra solución que hemos adoptado fue, el problema del app es que quiere ser universal. Uno tendría que utilizar el mismo contenido para todas las lenguas, pero de hecho nos topamos con estas categorías: navegación, Juegos Olímpicos de verano, Juegos Olímpicos de invierno, esquí, golf. Todos estos nos resultaron para mí bastante absurdos para tratar de ponerlo en quechua. La mayoría del golf en castellano está en inglés y al final decidimos simplemente no traducir estos por respeto también a la situación diglósica en el cual se encuentra el quechua. Me parece contraproductivo intentar hacer estos casos. Comentario de fútbol es otra cosa, y ahí sí, fútbol es algo que los quechohablantes juegan y tienen su vocabulario. La hora y los países también han provocado problemas. Aquí vemos el problema que hemos visto para la tecnología, igual sale en la navegación. Lo han intentado para el maya, no me parece muy lógico. Pero aquí, ya que estoy acabando, el tiempo se está acabando. Voy a darles simplemente algunos ejemplos de neologismos que podemos utilizar para no prestar palabras. Entonces, aquí es un ejemplo. Es que estas imágenes vienen del sistema ah, de traducción que tiene la empresa para entrar las traducciones de las frases o palabras en el inglés. Se traduce a partir del inglés. Y aquí entonces, pencil case, los dos traductores han propuesto cosas diferentes. Lápiz cuna, entonces lápiz prestado del castellano, plural y genitivo, chauchiran, ¿ok? Un estuche para los lápices o de los lápices. Am, Aquí, Kelkana Kuyuchakunapaj Chuspa. Este es el error de tratar de dar una definición, no un equivalente natural que se podría utilizar. Este sería ah, una chuspa, bueno, una palabra castellana del quechua, muy bonito, para guardarse los implementos de escribir, ¿no? Es demasiado largo. Al final,
este no sirve. El quechua puede crear nombres compuestos de manera muy fácil, muy poderosa, y entonces hay que utilizarlo. Simplemente, como el inglés, pencil case, kalhana chuspa. Y esto sí funciona y los hablantes lo reconocen inmediatamente y no tenemos que utilizar lápiz ni tampoco tenemos que dar esta definición muy grande. Otro ejemplo aquí. Please speak more slowly. Por favor, hablen más despacio. Los dos traductores han empezado con esto. Imagina que hecho. Que sería literalmente no seas así, pero es una palabra es para decir por favor, efectivamente. Pero cuando uno está buscando explícitamente por favor, la cosa es que el quechua tiene un montón de recursos, como he dicho, para crear nuevas palabras, incluyendo sufijos de cortesía, efectivamente. Entonces, los sufijos de cortesía, sobre todo ica, es y mu también hacia mí. Ica es un sufijo de cortesía. Cumple exactamente la misma función. Nosotros no tenemos en nuestras lenguas europeas s- ah, sufijos de cortesía, entonces utilizamos palabras sueltas. Pero el quechua no tiene que decir amahina caichu en la gran mayoría de los casos, porque simplemente existe este sufijo. Y entonces traducimos Aliyamantaya Rimai Kamuai. Rimai Kamu y Ika corresponde a please. Un sistema muy diferente, pero este es el quechua más natural. Amahina Kaichu normalmente ocurre solo cuando se dice por favor suelto sin ninguna otras palabras. Dos tipos de soluciones para los neologismos. Aquí de bueno, mejor, otro ejemplo mejor, reduciendo las palabras. Colquehuacaychanawasi, demasiado largo. Colquechanawasi también funciona para un banco. Am, Aquí, Acumanta Castillo, un sandcastle, ¿no? Castillo de arena. Acumanta Pucara o hasta Acupucara, utilizando Pucara la palabra quechua nativa. Esto no entiendo, no hay palabra para entender, manan intindinicho, se podría decir, hemos preferido utilizar las estructuras nativas del quechua, cha y matachan en quipas. ¿Qué estará diciendo literalmente? O es un tipo de enunciado, no es negativo, se está preguntando, ¿qué estará diciendo? Para no entiendo, ¿no? Entonces, hubo una serie de otras soluciones, pero voy a saltar para acabar con la presentación porque ya estoy tomando demasiado tiempo. Una pregunta final muy grande es cómo se financian estos apps. Es algo muy relevante. La empresa me dice que necesitan, bueno, tienen gastos de más o menos 20.000, 25.000 euros para crear cualquier nueva lengua. Por eso que no entusiastas para crear 20 variedades diferentes para el quechua. Es un trabajo muy grande de traducción o más bien de adaptación. Las grabaciones duran 3 días. Están entonces pensando en sponsorización. En algunos casos, gobiernos, ministerios de educación han sponsorizado la creación del app. Están pensando en una solución moderna y tecnológica de crowdfunding o también de trabajo voluntario de equipos de hablantes que quieren que el app sea disponible. En cambio, lo que hemos hecho es que hemos aprovechado de gente del Ministerio de Educación como expertos y también queremos aprovechar de las posibilidades de hacer las grabaciones en los estudios de grabación de la PUC para que, de hecho, en vez de pagar para los apps, que el app sea hecho disponible gratuitamente, en cambio del apoyo del equipo de lingüistas, casi que lo creen, entonces estamos discutiendo de un acuerdo para hacer el nuevo app Quechua disponible con códigos gratuitos para los que se registran con un código correo ah, .puc.edu. Entonces, con esto espero que vamos a tener este app disponible para todos los de la
la PUC en algunas semanas por lo menos. Y entonces les dejo ahora para preguntas, para hacer mis preguntas. Si hay preguntas también, tal vez en el chat. Entonces esperamos sean preguntas. Atenta a la disponibilidad, ¿verdad? Un comentario, sí. Bueno, esperamos también que saldrá una noticia ¿cómo se llama? En punto edu. Con una pregunta entonces en el chat. ¿Con el vocabulario tecnológico o digital se prestarán palabras del castellano o inglés al quechua? Bueno, es una buena pregunta. Ah, de hecho, lo hemos pensado también en el caso del golf, o también en el fútbol, ¿no? A veces hay fútbol mismo, es una traducción. De hecho, eso lo dicen bula, height, ahí, bula en castellano y height, ahí, bueno, da un ah, golpe con el pie. Ah, Fútbol es un préstamo desde el inglés hacia el castellano que luego podría prestarse hasta el quechua, pero al final lo hemos hecho de otra manera. Hay una serie de posibilidades. Am, de hecho, también en los nombres de los países era muy interesante. Supuestamente son todos préstamos desde el perdón, desde el castellano. El caso de Irak, interesante porque Irak se escribe en inglés, se escribe con Q final, porque es Irak. Es un sonido que el castellano no tiene y por lo tanto lo adapta a Irak, pero el quechua sí tiene este sonido. Entonces, para ser más fiel a la pronunciación original, se debería poner Irak en el quechua con la Q final y no con la K. Entonces es un ejemplo de... Y por Tailandia, el quechua cusqueño tiene TH, que es una T aspirada en el tailandés, no es una th del inglés, es una T aspirada. Entonces, en los casos donde podemos, representamos la pronunciación original en el país de estos sonidos, aun cuando faltan en el castellano. Entonces, esto lo hemos hecho con los nombres de los países. Es un poco como, y también con palabras que vienen al inglés, del inglés hacia el castellano, no necesitamos pasar por el inglés, por el castellano, para hacer la fonologización. Podemos utilizar la palabra inglesa. Interesante, de nuevo, que casos como Tailandia, perdón, este TH, en inglés tiene muchas palabras ah, con sonidos aspiradas que podemos representar directamente en el quechua sin que estén representados en el castellano. Entonces, palabras tecnológicas, a ver, si voy a cambiar para mostrarles lo que hemos hecho. Esta es una parte del proceso que hicimos de adaptación. Si miro la parte de tecnología, estas son las soluciones que hemos puesto para el horario. Voy a, momento. am, Aquí está nombre de usuario. Aquí. Am, Nombre de usuario hemos puesto Rurahsuti. Entonces, literalmente casi nombre de usuarios. .com, bueno, a ver si hay. La mayoría de los casos
hemos utilizado el castellano Bluetooth, hemos puesto Bluetooth, Bluetooth. Aquí, entonces, pasando directamente del inglés. CD, DVD, simplemente como salen, laptop, laptop. Entonces, a veces hemos tomado la palabra inglesa. En muchos casos, las palabras como micrófono ni siquiera son ingleses ni españoles, son creaciones un poco internacionales. Entonces uno no tiene que tener tanto miedo de los préstamos del castellano que ni siquiera son, que en castellano también son préstamos. Entonces todas las soluciones son posibles según lo que mejor funciona, más que todo. Lo que mejor funciona para que, miren, estas palabras son todos muy cortos, muy rápidos y deberían ser fácilmente aceptables para los hablantes. Otra pregunta que veo en el chat. ¿Usted crea a futuro la distribución de los distintos quechuas, sea como el caso del árabe, que creo se divide por países? Porque en la app sí hay varios árabes. Sí, bueno, lo que si tuviéramos recursos inagotables, se podría hacer un montón de variedades del quechua. El árabe, yo diría que, bueno, el quechua boliviano es muy similar y derivado del quechua cusqueño, uno podría decir, pero siempre tiene sus diferencias y también es una cuestión nacional, ¿no? Entonces, uno que viaja a que quiere aprender, que viaja a Bolivia, va a trabajar en Bolivia con quechua hablantes, va a va a preferir utilizar el quechua am, boliviano. Si usted se va de vacaciones a Estados Unidos, no va a utilizar el app británico, probablemente, y viceversa. Entonces, eso lo queremos. La empresa está de acuerdo para hacer una para el quechua boliviano y otro para el ecuatoriano, que de todas maneras es muy diferente. Entonces, al final, si hacemos las variedades mayores, necesitaríamos por lo menos 6 o 7. Si queremos hacer variedades siempre más ah, pequeñas, con menos hablantes, habría que hacer más todavía. Estoy hablando de entonces ecuatoriano, una variedad intermedia podría funcionar para la Sierra de Ecuador por lo menos. Quechua central, difícil, una variedad tal vez de Huaraz, otro de Huánuco, otro, Junín Huanca sería otra cosa de todas maneras, pero el problema es también que estas lenguas se están muriendo. Hay tal vez 20 hablantes del quechua de Chachapoyas, tal vez 2000 del quechua de Lamas. Unos millares de eso. Entonces, aquí estamos frente a este problema que puse al final de quién lo financia y quién hace el trabajo. Y si se hace con trabajo voluntario y el equipo hace donación de su app, de eso que quieren, por eso que quieren cambiar ahora. Han hecho ya tienen 140 lenguas y entonces las nuevas lenguas son cada vez más pequeñas y menos oficiales y entonces están buscando más bien sponsorización o crowdfunding para como nuevo modelo para seguir creando apps en otras lenguas. Bueno, otras preguntas similares para las lenguas amazónicas. De hecho, yo estaba hablando con el Ministerio de Educación. Si pudiéramos tener un acuerdo con ellos, sería lindo porque ahí están concentrados los expertos que tienen más experiencia, los hablantes que tienen más experiencia en este tipo de trabajo. Están creando libros escolares en Shipibo, en Ashaninka, en lo que sea, en muchos, bueno, no todas las lenguas amazónicas, pero algunas de ellas por lo menos, y con ellos podemos trabajar para crear el app. El app tiene también sus limitaciones, ¿no? Es muy bueno para aprender la pronunciación y el vocabulario, tiene muchos juegos muy bonitos, se ve muy profesional, pero no se aprende la gramática de fondo de la lengua. Es bastante simple la estructura, es casi aprender frases
simplemente como, tal como salen. Para la gramática no es perfecto. Entonces, eso también es una limitación y eso, yo creo que para cómo se ven las lenguas es algo muy positivo que exista un app para ellos. La complejidad y las barreras que se tiene para crear el app, bueno, en las lenguas amazónicas serán más o menos, bueno, del mismo tipo, am, con préstamos, neologismos, adaptación fonológico y tal vez más graves en ciertos sistemas. El quechua por lo menos tiene números nativos, aunque son de construcción un poco más compleja. Am, Am, para decir la hora, la mayoría de los hablantes utilizan la frase en castellano. Hemos propuesto un nuevo sistema para decir la hora en quechua, que nos parece funcional. En muchas lenguas de la Amazonía tal vez será, bueno, es otro trabajo para los lingüistas y los hablantes nativos crear estas apps para las lenguas amazónicas. Otra pregunta en el chat. La evolución de las lenguas como fenómeno social es interesante. El esfuerzo puesto para la creación de la app es tangible. Estaré atento al lanzamiento. Sí, el esfuerzo es más que tangible para los que lo hemos hecho. La empresa ofrece algún pago para los traductores, pero aún pagando con a nivel europeo era muchísimo menor al esfuerzo necesario. Si yo tuviera que hacer la traducción al castellano o al francés o lo que sea de este contenido, sería muy fácil. El quechua nos tomó por lo menos, yo creo, 10 veces más tiempo, porque hay tantos casos. La Academia Francesa o la Academia de Islanda, cuando tiene que buscar un neologismo para evitar que un préstamo del inglés entre demasiado en la lengua. A veces toman una semana en un comité de 10, 20 personas para tratar de encontrar la mejor palabra para una palabra. Nosotros tuvimos este caso para, no sé, 2.000, 3.000 palabras y frases. Y tuvimos a veces 20, 30 minutos de discusión para uno. Y son 2.500, bueno, frases en total. Entonces fue un esfuerzo mucho mayor de lo que se esperaba, pero al final lo hemos acabado. Y ahora esto nos va a ayudar para el ayacuchano. El proceso para el ayacuchano y las siguientes variedades del quechua será mucho más fácil. Bueno, creo que se está acabando la hora y si no hay más preguntas, si no sería hora entonces creo de pasar hacia otra. Bueno, última pregunta. ¿Qué consideraciones éticas se han considerado en la elaboración, en la elaboración de los neologismos? De hecho, había una sección donde tuvimos preguntas éticas, que era una sección sobre comandos militares, órdenes militares. Y yo estaba pensando, bueno, esto tiene algo en el contexto peruano de la guerra civil y de efectivamente las poblaciones quechohablantes un poco entre las dos, han sufrido de los dos lados, ¿no? Y entonces yo he discutido con la empresa, ¿para qué se utiliza eso? Y la idea de ellos era de hecho para el monitoreo de la paz de las Naciones Unidas, para que los soldados tengan ah, un vocabulario básico para dar órdenes a una población civil. Eso no me gustó mucho por, bueno, uno tiene un poco miedo de para qué se está tratando de utilizar, de dar eso en quechua. Pero más bien me permite, tienen también dos secciones para desastres naturales, ayuda internacional en casos de terremotos, por ejemplo. Y eso me pareció muy bueno y de hecho, la gran mayoría de los
lo que ponen en la sección de comandos militares, más bien son cosas que pueden ser muy útiles para casos de desastre. Entonces, de todas maneras, no está disponible en esa sección. Y los traductores, yo dejé a los traductores decidir si les parecía éticamente aceptable. Ellos estaban de acuerdo, pero también prefieren que salga en una app de colaboración en casos, en esa sección colaboración en situaciones de catástrofes naturales. Em, hay una última cuestión. Si la gente quiere salir del chat, tiene lo pueden hacer, pero voy a tratar de contestar a esta última pregunta. A futuro, ¿considera que podría incorporarse el quechua como una lengua académica en las universidades, en zonas quechua hablantes? ¿La IA podría aportar en ello? Bueno, la IA podría aportar, seguramente, creo, en muchas cosas para el quechua. Ah, hemos visto ejemplos el año pasado. Roberto Saricey ha organizado un congreso creo en noviembre del año pasado, y hemos visto ejemplos espectaculares de trabajo de inteligencia artificial por especialistas de la universidad, de la PUC, con lenguas amazónicas. Entonces sí hay mucho potencial. Em, Quechua como lengua académica en las universidades, bueno, se ha propuesto eso en Bolivia, de todas maneras, una universidad aymara hablante y una universidad quechua hablante. No sé hasta qué punto lo han logrado. Teóricamente es posible, pero efectivamente hay un gran trabajo de apoyo. Primero, simplemente en la escritura en quechua y aymara, porque todos los latinoamericanos aprenden a escribir en castellano o en portugués. Y tienen la impresión, muchos hablantes, que así se escribe. Pero no es verdad. Así se escribe el castellano. Punto y basta. Cada lengua tiene su forma de escribir y su forma de leer las letras, sus valores diferentes de las letras. Y eso es un trabajo que faltaba terriblemente en el Perú y en Bolivia en el proceso de educación bilingüe. Se creaban los documentos, los libros escolares, pero no se formaban a los profesores en la lectoescritura en quechua. Es súper fácil, muy bien hecho, pero si no se forma, la gente sigue sin entender. Los profesores mismos no podían utilizar bien los libros o los perecían mal porque no alcanzaban a entender cómo leer esa escritura estandarizada. Entonces, más bien para lograr universidades en lengua indígena es posible, es factible. Hay un montón de lenguas en el mundo que han elevado sus lenguas en lenguas escritas universitarias. En el Imperio Austrohúngaro no se utilizaba únicamente el alemán y a veces el húngaro como lenguas oficiales. Cuando el imperio se quebró al final de la Primera Guerra Mundial, surgieron un montón de nuevos estados: Polonia, Checoslovaquia, Eslovenia, Croacia, y han creado universidades en su lengua y texto y educación ah, nacional en su lengua. Entonces es completamente factible, pero necesita mucho apoyo, y ahí también la lingüística puede aportar un montón y se necesita de aportes lingüísticos. Sí. Bueno, ya pasamos del tiempo, creo que deberíamos acabar para que la gente pueda seguir. Muchísimas gracias al profesor Paul Haggerty por su presentación y a todos los presentes por acompañarnos. Les recuerdo que continuaremos con la segunda mesa del día de hoy a las 2 de la tarde de manera presencial aquí en el campus de la PUC, en el edificio MacGregor, en el salón N201, con la mesa Economía y Colonialidad, Trabajo, Comercio y Sociedad, a cargo del profesor Jesús Cosamalón y de la profesora Cristina Maceo.
Les agradezco entonces por su presencia nuevamente y nos vemos en la siguiente mesa de este evento. Buenos días. Buenos días, gracias.